Hare Krishna, buen día, Haribol, Hare Krishna, reverencias, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Bueno, continuamos con esta lectura del Srimad Bhagavatam. Mi nombre es Keshava Rama Das y estoy transmitiendo para la página de nuevo Shri Shri Radha Damodar, Centro de Prédica en Mendoza, Argentina. Vamos a continuar leyendo el Srimad Bhagavatam, este programa que hacemos todas las mañanas a las 7 a.m. Bueno, entonces, ayer leímos el primer texto del primer capítulo del primer canto del Srimad Bhagavatam. Hoy continuamos leyendo también del primer canto, el primer capítulo, pero el texto número 2. Entonces vamos a hacer la invocación Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udhirayet. Shrimvantam swakata Krishna punya shravana kirtana hriyantastohi abhadrani vidunoti suhritsatam nastapriyeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Bien, entonces el texto dice: Dharma projita kaitabotra paramonir matsaranam satam vedyam vastavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni krite kim vaparai ishvara Sadhyo hridya varudya tetra kritibhir shushrushuvistat kshanat. Entonces la traducción: rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Bueno, tenemos solamente media hora, entonces, como lo explicamos ayer, el significado es bastante largo, así que vamos a leerlo y vamos a tratar de dar alguna mini explicación acerca de lo que Prabhupada nos está diciendo, ¿no? Entonces, Oma Gyanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militan Janatasmai Sri Gurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Videvaho Pravruti Namine Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Sarasvate Devegora Vani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Srivasadi Gora Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Ayer hacíamos una introducción porque leíamos el primer texto del Bhagavatam y decíamos de que, bueno, el Bhagavatam es conocido como la hermosa historia de Krishna y sus devotos, pero es historia que es imprescindible para nuestra vida, para el alma en realidad, ¿no? Y que por eso debíamos purificarnos. Acá en el texto número 2 también va a hablar de algo parecido, pero quería poner en contexto algo que me acuerdo ahora, así muy hermoso, y es de que este Bhagavatam fue hablado, como lo dice el texto, hace 5.000 años más o menos, a Maharaj Pariksit, que era un rey, el rey del mundo en ese tiempo, que fue maldecido. Bueno, la historia es larga, pero
lo que a mí me llamó la atención ahora, que me estoy acordando antes de leer lo que Prabhupada nos tiene para iluminarnos, es de que es muy importante, lo más importante es que quien lo va a narrar, quien está narrando este Srimad Bhagavatam es Shukadeva Goswami, un gran sabio, un gran santo. Lo explica el Bhagavatam también, y se explica en el 6º canto de esta obra que este sabio, Shukadeva Goswami, es una de las 12 autoridades en el conocimiento védico, denominados Mahayana. No obstante, el rey Parikshit Maharaj, que era el rey del mundo, y que todos sabemos por el Bhagavatam sus actividades tan heroicas y tan santas, cuando se encontraron en el lugar, y en otro momento podemos narrar la historia, se dice que tanto él que era el discípulo, y el maestro espiritual, que era Shukadeva Goswami, quien iba a impartir el conocimiento, estaban exactamente igual de cualificados, tanto para recibirlo como para darlo al conocimiento. Al punto, y esto es lo que me estaba acordando, al punto de que el humor que tenían es de que, bueno, cuando se encontraron y que estaba lleno de sabios, para escuchar también la recitación del Bhagavatam, como que había un intercambio en donde uno le decía al otro, ¿no? O el humor, como decíamos, es, bueno, ¿quién se sienta en la Vyasasan para explicar, el asiento para explicar el Bhagavatam? ¿Te sientas tú y yo escucho? Decía Shukadeva Goswami, o me siento yo y tú escuchas. Bueno, ese es el nivel que se manejaba en esa asamblea de sabios. Y de eso hice esta introducción, porque de eso es lo que Prabhupada, de eso es lo que está hablando el texto, y Prabhupada ahora nos va a iluminar con esto que estábamos diciendo, que es una situación espiritual muy elevada leer el Srimad Bhagavatam. Por eso uno pide permiso, entendiendo que no puede en realidad lograr explicarlo como es debido, pero sí, por eso ofrecemos reverencias a los maestros espirituales, y muy especialmente a Srila Prabhupada y a Krishna, para que nos pueda iluminar. Entonces, en el significado por Srila Prabhupada Ki Jai. La religión comprende 4 cuestiones principales, que son las actividades piadosas, el desarrollo económico, la satisfacción de los sentidos y finalmente la liberación. La liberación del cautiverio material. La vida irreligiosa constituye una condición de barbarie. En efecto, la vida humana comienza cuando comienza la religión. Comer, dormir, temer y aparearse son los 4 principios de la vida animal. Estos son comunes tanto a los animales como a los seres humanos, pero la religión es la función adicional del ser humano. Sin religión, la vida humana no es más que vida animal. Por ello, en las sociedades humanas existe alguna forma de religión que apunta hacia la autorrealización y que hace referencia a la eterna relación que el hombre tiene con Dios. En las etapas bajas de la civilización humana, siempre existe una competencia para enseñorearse de la naturaleza material. O, en otras palabras, hay una rivalidad continua para satisfacer los sentidos. Hare Krishna, Pablo, muchas gracias por estar, qué buena onda, me encantó, gracias, muchas gracias Pablito por estar, Hare Krishna. En consecuencia, realiza actividades piadosas o funciones religiosas con el propósito de obtener algo material. Pero, si esos beneficios materiales se pueden obtener de otra manera, entonces se hace caso omiso de la supuesta religión. Hoy en día las iglesias, mezquitas o templos están prácticamente vacíos. Los hombres están más interesados en fábricas, tiendas y cines que en lugares religiosos erigidos por sus antepasados. Esto demuestra
de forma práctica que la religión se profesa en busca de algunos beneficios económicos. A menudo, cuando uno fracasa en la consecución de la complacencia de los sentidos, se dedica a la salvación y trata de volverse uno con el Supremo. Así pues, todos esos estados son sencillamente diferentes tipos de complacencia de los sentidos. En los Vedas se prescribe la ejecución de forma regulada de las cuatro actividades antes mencionadas, para que no exista una competencia desmedida en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Srimad Bhagavatam es trascendental a todas esas actividades que buscan satisfacer los sentidos. Es un material de lectura puro y trascendental que únicamente pueden entender los devotos puros del Señor, quienes se encuentran en un estado trascendental a la complacencia sensual competitiva. En el mundo material existe una reñida competencia entre los animales, entre los hombres, entre las comunidades y entre las naciones. Pero los devotos del Señor se elevan por encima de esas competencias. Ellos no compiten con los materialistas, pues se encuentran en el sendero que conduce de vuelta a Dios, en cuya morada la vida es eterna y bienaventurada. Esos trascendentalistas no sienten envidia y son de corazón puro. En el mundo material, cada cual envidia a todos los demás y por ello existe la competencia. Pero los trascendentales devotos del Señor no solo están libres de la envidia material, sino que además son bienquerientes de todo el mundo, pues procuran establecer una sociedad sin competencias, que tenga a Dios en el centro. El concepto socialista contemporáneo de una sociedad sin competencia es artificial, porque en el Estado socialista se compite por el puesto de dictador. Bueno, vamos a comentar algo acerca de todo esto que leímos hasta ahora. En realidad, leyendo este significado vienen muchos pensamientos, muchas, porque es demasiado elevado lo que está diciendo Srila Prabhupada comentando el texto original del Bhagavatam, ¿no? Y estoy diciendo esto porque cuando uno lee, habla de lo que son los devotos. Pero en realidad también tenemos que entender de que lo que Prabhupada está diciendo es lo que, por lo menos lo digo por mí, por lo menos lo digo por mí. Entiendo que Prabhupada está hablando de lo que yo digo por mí, ¿no? De lo que debería ser como devoto. Pero bueno, vamos por parte. Prabhupada lo que está diciendo, porque el Bhagavatam, y siempre decimos esto de que las escrituras védicas son muy difíciles de entender, y Prabhupada lo está confirmando. Son muy difíciles de entender porque uno tiene que estar muy cualificado y muy capacitado, porque dicen cosas aparentemente frías, como realmente son, ¿verdad? Y nosotros, como estamos muy acostumbrados a la complacencia personal de los sentidos, por lo cual también estamos sufriendo, que es lo que dice el Bhagavatam, no queremos aceptarlo. Entonces, esto es uno de ellos. Esto que está diciendo acá es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el Bhagavatam, antes de lo que leímos al principio, dice: rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales. O sea, este Bhagavatam, este libro que estamos leyendo, que también en la introducción dijimos que fue recitado por uno de los 12 Mahayanas. Hay 12 autoridades en todo el universo que son los Mahayanas. Bueno, a ver si me recuerdo para citarlos. Eso está descrito en el 6º canto por Yamaraj. Yamaraj es un semidios que es el encargado de dar el castigo o la recompensa según nuestro karma. Entonces es un semidios demasiado apoderado por Krishna, por Paramatma, por este aspecto de Dios que está en el corazón de todos, para que él sepa cuáles son las actividades que hemos hecho. Entonces él describe quiénes son los 12 Mahayanas y dice:
Swayambhu, Narada, Shambhu. Swayambhu significa el señor Brahma. O sea, uno de los 12 Mahayas de estas autoridades es el señor Brahma. Brahma es el dios, el semidios creador del universo. No es Krishna, no es Vishnu, es un semidios, pero el máximo, o sea, la persona más elevada y con más conocimientos de todo este universo material. Bueno, entonces, Swayambhu significa que nace por sí solo, ¿no? El señor Brahma. Narada es Narada Muni, un hijo del señor Brahma, que es de Varshi Narada, o sea, el semidios, el sabio entre los semidioses, así como en la tierra, por ejemplo, tenemos sabios. Bueno, Narada Muni es el sabio entre los semidioses. Bueno, pero no lo quiero hacer largo describiendo cada uno. Entonces, Swayambhu, Narada, Shambhu. Shambhu es el señor Shiva. Kumaro, Kapilo, Manu. Kumaro se refiere a los 4 Kumaras. Son 4 niños, 4 sabios que nunca envejecieron, tomaron la forma de niños, son hijos del señor Brahma. Kumaro, Kapilo, Manu. Kapila es una encarnación de Krishna que vino a hacer un pasatiempo que le enseñó a su madre de Bhajuti el conocimiento espiritual. Y Manu es el padre de la humanidad, otro semidios que es el padre de esta humanidad. Kumaro, Kapilo, Manu. Janako, Parrado, Bhishma. Janaka Maharaj es el suegro del señor Ramachandra, quien vino a hacer sus pasatiempos a la tierra. Paralata es Prahlad Maharaj, el hijo de este demonio Hiranyakashipu, por el cual vino el señor Nrisimhadev para salvarlo. Paralado, Janaka, Bhishma. Bhishma es Bhishmadev, este gran guerrero que estuvo en la batalla de Kurukshetra, y también son todas las historias fantásticas. Entonces, Kumaro, Kapilo, Manu, Prahlado, Janaka, Bhishma. Sin nombrar el sánscrito, falta Sukade Goswami, el sabio que está narrando este texto. Vyasakir es Sukade Goswami. Vayam es yo mismo, dice este semidios. Yamaras, yo mismo, dice él, cuando él explica esto. Y después está Balir, o sea, Bali Maharaj, también es un pasatiempo hermoso. Bueno, y ahí ya me estoy olvidando, de 2 creo. Bueno, ya lo iré a recordar, pero lo que quería decir con esto es que Sukade Goswami, el sabio que está dictando este Bhagavatam, y por eso estaba diciendo es demasiado elevado, él está diciendo que rechazando por completo todas las ideas religiosas que tienen motivaciones materiales. Entonces, ¿qué se dice? Prabhupada lo explica después, muy bien en lo que hemos leído, de que la vida humana, para que la vida humana funcione, ¿qué significa que funcione? Que uno tiene que ser feliz en la vida humana. Entonces se necesitan 4 pasos, 4 situaciones en las que se tiene que desarrollar el ser humano. ¿Y cuáles son estos 4? Dharma, o sea, una persona tiene que ser religiosa. Por eso Prabhupada lo explica, de que la religión es lo que nos diferencia, es lo que diferencia al ser humano de los animales. Los animales tienen también los mismos principios que el ser humano, básicos, ¿no? Condicionados, que son comer, dormir, aparearse y defenderse. El ser humano también tiene esas 4 propensiones, pero lo que lo distingue al ser humano del animal es la religión. El ser humano puede desarrollar un proceso religioso, y Prabhupada lo categoriza y lo dice de una manera muy gráfica, y por eso recién yo también decía, difícil de digerir en un sentido, porque Prabhupada dice que recién la vida humana comienza cuando se ve que la gente se dedica a algún proceso religioso, un proceso fidedigno, honesto, autorizado. Pero lo que Prabhupada nos está diciendo, y lo que está diciendo el texto acá, es de que hay muchos procesos religiosos que en realidad buscan complacencia de los sentidos. Y esto es muy fácil de entender cuando nosotros, a todos nos ha pasado también, de que cuando estamos necesitados o tenemos alguna carencia, nos dedicamos a la religión para pedirle a Dios que nos ayude. Básicamente eso es. Pero acá en este Bhagavatam se dice que eso no tiene cabida. ¿Por qué? Porque esto lo explica, como estamos leyendo en este texto, que es la verdadera religión. ¿Por qué? Porque no tiene motivaciones materiales. Y esto es muy simple de entender. Es como cuando uno ama a alguien. Por ejemplo, el ejemplo más simple y más básico es cuando uno ama a los hijos.
Hay casos de que los hijos son ladrones y asesinos. Y aunque el padre a veces los lleva presos o los delata, o en otros casos no, porque sienten amor. Y bueno, eso es algo que se siente, es natural. O cuando una persona siente amor por otra persona, como pareja, como esposo y esposa, pasa exactamente lo mismo. O incluso con una mascota. Prabhupada dice, si me amas, ama a mi perro. Esa es la prueba. Entonces, acá es lo mismo, acá hace lo que se pide en este Bhagavatam, por eso hacemos la introducción, por eso se lee esta hora, que es una hora, bueno, más temprano, ¿no? Pero es muy auspicioso este horario, porque antes de empezar a trabajar o las actividades que cada uno realiza, la mente está como más tranquila y puede entender un poquito más esto en la vorágine del día. Quizás si uno tiene un problema, no tiene tantos recuerdos en este momento, uno ha descansado en situaciones normales, ¿no? Bueno, entonces decíamos que los 4 principios para la vida, para tener éxito en la vida material son: primero, tener religiosidad, dharma. Después, desarrollarse también en artha, o sea, en la complacencia de los sentidos. En la artha significa en el avance económico. Claro, no desmedido, sino en la medida que lo necesitemos, porque si no, no vamos a poner, si no tenemos avance en la vida, digamos, material en el sentido económico, no vamos a poder tener una religiosidad tranquila y poder tener la mente fresca para eso, porque vamos a estar corriendo de un lado para otro para poder obtener el sustento. Entonces, tenemos que tener religiosidad, el dharma, tenemos que tener avance económico, tenemos que tener kama. Kama es la complacencia de los sentidos, pero no desmedida. Y esto es fácil de explicarlo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, pero kama, ¿cómo? Complacencia de los sentidos. Claro, la complacencia de los sentidos que se estipula en las shastras, en las escrituras. ¿Qué dice el Bhagavad Gita? Que uno no debe comer ni de más ni de menos. Uno no debe dormir ni de más ni de menos. Uno no se debe recrear ni de más ni de menos. Eso significa kama, esa complacencia de los sentidos que está permitida. Krishna dice también en el Bhagavad Gita, Dharma aviruddha bhuteshu. Yo soy la vida sexual, pero que no va en contra de los principios religiosos. Hay una vida sexual que no va en contra. Claro, desde el punto de vista de la sociedad moderna, es difícil de entender porque eso es solamente para procrear. Pero bueno, lo que estamos explicando ahora es de que esos 4 principios son absolutamente necesarios. Entonces dijimos, primero, tener religiosidad. Un proceso religioso debemos tener para ser seres humanos. Si no, por más avance tecnológico, por más que lleguemos a Marte, Júpiter, Saturno y otras galaxias, no va a pasar, vamos a ser animales sofisticados. Prabhupada lo dice muy crudamente, pero muy realistamente. ¿Cómo corre el animal? En 4 patas. ¿Y cómo corre el ser humano incivilizado? Que son, incluso aunque tenga un Mercedes o un Ferrari, corre en 4 ruedas. Pero el estado de conciencia es el mismo que el del animal. El animal, como pelean en la selva, con garras y dientes y uñas, y ahora se pelean con bombas, y después bombas nucleares, y bueno. Entonces, un proceso religioso hay que tener. Después tenemos que tener avance económico, ni de más ni de menos, lo justo para poder mantener el cuerpo y el alma juntos. Porque lo demás va a ser usado para lo que estamos leyendo del Bhagavatam. Tiene que ser usado. El otro punto que dijimos recién es kama, la complacencia de los sentidos. Y el cuarto punto que se estipula acá, que Prabhupada lo explica, es la liberación, mukti. Entonces, estos 3 principios anteriores, si nosotros lo desarrollamos como se debe, y todo esto tiene también muchos concomitantes, cosas que podemos explicar, para poder desarrollarnos en estos aspectos, uno debe tener la guía apropiada, no lo puede hacer solo. Uno comienza a hacerlo solo, estudiando lo que sea, pero uno tiene que tener la guía apropiada, que es un maestro espiritual o alguien que nos pueda enseñar. Bueno, ¿para qué estos 3 puntos? Para finalmente obtener liberación o mukti. ¿Liberación de qué? De los sufrimientos, liberación de la vida material. Pero acá viene la sorpresa ahora. Acá viene el golpe de gracia que nos dice esta escritura. Voy a ver qué hora es. El golpe de gracia es que según este texto,
esto todo que hemos descrito de una manera maravillosa es echado a patadas de la verdadera religión. Porque la verdadera religión no tiene motivaciones materiales, incluso al punto de no querer la liberación. Me estoy acordando de un pasatiempo, de una historia que contó mi maestro espiritual hace muchísimos años, de que él estaba con su esposa viajando por India, por su trabajo misionero, ¿no? Él es GBC, entonces tenía que controlar muchas cosas, ir a templos, aparte de dar clases, una vida muy agitada, y cayó enfermo. Entonces en la India, antes de viajar para otros países, fueron a lo de un médico. Y ellos estaban vestidos con ropa devocional, que es como la ropa hindú, que obviamente entendemos de que no es que uno tenga que vestir con esa ropa para desarrollarse en la vida espiritual. Pero hay a personas que sí les hace bien, o nos hace bien, porque también yo la uso, pero ahora estoy usando esta ropa y estoy hablando del Srimad Bhagavatam, que es la verdad más elevada, a la cual tampoco tengo el acceso supremo, sino por la misericordia del Maestro Espiritual o de Krishna, que nos permite hacerlo. Bueno, entonces lo que ocurrió fue que el médico estaba vestido con ropas comunes, así como un occidental. Y entonces el médico dijo: qué raro que nosotros en esta cultura tenemos esta ropa, que venimos de la cultura védica, y ustedes están vestidos con una ropa que muestra un poco más el asunto espiritual, ¿no? Como una persona espiritual, así como un monje tibetano o como un sacerdote cristiano, católico, se visten con sus ropas. Bueno, el tema es que sin importar la ropa, le preguntó qué eran, y mi maestro espiritual le comentó que era devoto de Krishna, discípulo de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y entonces este médico le preguntó: mire, yo siempre he tenido una duda, a pesar de que estoy criado en esta cultura védica, ¿no? Siempre he tenido una duda. ¿Usted cree? Y le hizo la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que realmente podemos obtener mukti al final de la vida si actuamos correctamente? Y estoy citando esto por lo que hablamos recién, que hemos desarrollado esta partecita del texto, en donde la gente busca de la religión obtener todos los beneficios que dijimos recién, que también es natural, y obtener finalmente mukti, o sea, la liberación. Hay muchos tipos de liberación, eso son temas muy apasionantes y muy largos para hablarlos en media hora que tenemos, y ya se va a cumplir. Obviamente podemos hablar un poquito más. Entonces este médico le preguntó: ¿usted cree que podemos finalmente obtener mukti? Y acá lo que él le contestó es exactamente lo que está diciendo el Srimad Bhagavatam. Acá lo que estamos leyendo. Mi maestro espiritual le contestó: oh, claro que sí. Obviamente que si uno sigue estrictamente los principios regulativos que se establecen para obtener mukti, vamos a obtener liberación. Pero ¿sabe qué? A nosotros no nos interesa obtener liberación. A nosotros lo que nos interesa es que Krishna esté satisfecho con nuestro servicio. Y si para eso tenemos que sufrir, sufrimos. Y si para eso tenemos que disfrutar, disfrutamos. Entonces, esta es la religión más elevada. La religión más elevada es ser feliz uno, sirviendo a Krishna en los procesos que uno quiera, pero que sean autorizados. No es que uno tiene que ser devoto de Krishna solamente, o que uno tenga que ser un Vaishnava, ¿no? Devoto de Krishna. Uno puede ser de cualquier... ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado, no podemos limitarlo. Nosotros en los Vedas tenemos un conocimiento súper excelente, que lo podemos explicar en otras ocasiones, en donde se explica que Dios tiene infinidad de nombres, pero el nombre Krishna es el nombre más elevado, porque significa que Él es una persona, y que es la persona más atractiva de todas. En este mundo, ¿qué buscamos? Placer. ¿Y qué nos da placer? Las cosas atractivas, ¿no? La riqueza, la fuerza, la belleza, el conocimiento, y así, ¿no? Eso nos da la mayor felicidad, lo que es lo más atractivo. Entonces Krishna tiene todo eso a pleno. Entonces mi maestro espiritual dice que nosotros estamos siendo adiestrados para eso, para poder servir a Krishna. Y la mejor forma de servir a Krishna, más allá de todo el proceso que se estipula, que en esta era, se dice que para esta era, es cantando, recitando los santos nombres, el Mahamantra Hare Krishna.
que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y alguien pudiese pensar, pero bueno, eso es una canción, un mantra, claro. Ese es el Maha Mantra. ¿Por qué? Porque en las escrituras védicas, y volvemos a la autoridad del Bhagavatam y del propio Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, nos dice que no, y las otras partes de las Shastras, nos muestra que no hay diferencia entre ese nombre y Dios mismo. Entonces, como Dios es absoluto, no hay diferencia entre pronunciar su nombre o estar con Él, verlo a Él, incluso servirlo a Él, que es lo que mi maestro espiritual estábamos narrando que él le dijo a ese médico. Entonces, como para ir cerrando, la conclusión ¿cuál es? De que este Srimad Bhagavatam nos explica eso, de que hay muchos tipos de religiones, ¿no? Como dijimos recién, que son la desarrollarnos económicamente, seguir la religión. La religión significa que somos seres humanos, pero que tenemos un cuerpo material, pero que somos almas. Entender eso y actuar conforme a eso. Luego viene el desarrollo económico para finalmente elevarnos e irnos de este mundo material a la liberación. Pero eso no es lo máximo. Eso es echado a patadas del Srimad Bhagavatam. Porque el Srimad Bhagavatam significa la religión máxima. ¿Cuál es la religión máxima? Volvemos a repetir. Amor puro por Dios, lo que Krishna quiera. Si Krishna quiere, Krishna promete, mi devoto se vuelve conmigo al mundo espiritual, que es de donde vinimos. Pero en realidad al devoto puro, por eso Prabhupada habla de devoto puro, no le interesa volver con Dios, porque ya está con Dios. Esa es la realidad. Y para eso tenemos que llevar una vida acorde a lo que estamos hablando, acorde a este libro que es el Srimad Bhagavatam. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna también nos lo dice: Sarva Dharman Parityaya Mam Ekam Sharanam Braja. ¿No? Sarva Dharman Parityaya, abandona todos los tipos de religión y entrégate a mí. Incluso esa religión que te promete que te vas a liberar de los sufrimientos. Abandónalo. Y uno dice de una manera ordinaria, bueno, pero eso es como difícil, ¿no? Sin embargo, la recompensa es muy grande, porque es tenerlo a Krishna. Si uno lo tiene a Krishna, lo tiene todo. Como dijo también el Señor Jesucristo, aquel que dé su vida por mí, la ganará. Buscad el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Entonces, muy bueno para cerrar esta frase que me vino de lo que dice Jesucristo. ¿Por qué? Es exactamente lo mismo que está diciendo el Bhagavatam acá. Buscad primero el reino de los cielos. O sea, no sigas los 4 principios que se dicen acá que hay que seguir para obtener liberación. No lo busques, porque simplemente ama a Dios, sirve a Dios. Porque lo demás, la liberación va a venir por añadidura. Eso finalmente es, ¿no? Bueno, obviamente que el tema es muy largo, y como dijimos, el significado de Prabhupada es mucho más extenso. Bueno, si Krishna lo permite, y si la Prabhupada nos da sus bendiciones, mañana podemos continuar en el texto número 3 del primer capítulo, del primer canto del Srimad Bhagavatam. Así que voy a dejar acá. Si hay personas que ven luego, gracias Pablo por estar nuevamente, que ven luego esto y quieren hacer alguna pregunta y dejarla escrita, después la responderemos. Así que muchísimas gracias. Srimad Bhagavatam ki jai, Amal Purana ki jai, Paramahamsa Samhita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Haribol. Hermoso día para todos. Hare Krishna.